El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Las buenas noches reiteradas para toda nuestra audiencia a través de Telesistema, Canal 11, Teleantillas, Canal 2, Coral 39, HIJB, La Nota Diferente, también los medios digitales y plataformas de el resto de los medios de comunicación del Grupo Corripio, incluyendo nuestra prensa escrita, nuestros periódicos, los decanos de este medio de comunicación Corripio. Aprovechar para saludar a nuestra audiencia en Nueva York, New Jersey y Connecticut, que nos sintoniza a través de TV Quisqueya en el 1027 de Óptimo y también en Dish Network Latino para el resto de la Unión Americana, Canadá y Puerto Rico. Las buenas noches reiteradas para Fabio Cabral. Gracias, Cavada. Ingeniero, sentado ahí en esa silla, el presidente de la República se afinca en su desempeño económico, en el desempeño económico de su gobierno, y apuesta a que el electorado lo va a reelegir, le va a dar un voto de confianza. Ahora yo le pregunto a usted, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, ¿cuáles razones puede tener el votante para votar en contra de la reelección? Bueno, lo primero es que la situación del país es una situación muy difícil, que nos preocupa a todos. El gobierno tiene una narrativa muy diferente, una narrativa fantasiosa, muy diferente a la realidad que vive el pueblo dominicano. La realidad es que muchos sectores están en un proceso de retroceso y los servicios públicos están totalmente deteriorados. Grandes males afectan hoy al país y que golpean de manera directa a nuestra gente. El alto costo de la vida, que ya lo planteamos aquí, la alta delincuencia y criminalidad, el alto costo de la vida que se estableció que en los primeros 100 días se iba a reducir un 30% la canasta básica familiar, y ha sido todo lo contrario. La delincuencia y la criminalidad que se estableció también por parte del presidente y el partido de gobierno, que se iba a reducir en un 50% en los primeros 2 años, y ha sido todo lo contrario. Ha aumentado, y no solamente ha aumentado, arropa a todo el país en sentido general. Todas las comunidades, todas las provincias, todos los municipios están sujetos a situaciones delincuenciales, de crímenes, de sicariato, de todo tipo de situación adversa a lo que debe ser la paz social. Y también vemos un endeudamiento, un alto endeudamiento como nunca, 40.000 millones de pesos, 40.000 millones de dólares ha cogido este gobierno prestado, que ha provocado situaciones difíciles en materia de lo que es el PIB y que constituye también el principal volumen dentro del presupuesto nacional, el pago de los servicios de deuda. Todas estas cosas, junto a un otorgamiento de pensiones privilegiadas sin ningún criterio institucional, solamente para ganar voluntades, para una reelección, a pesar de ese alto endeudamiento y de manejar los presupuestos más altos en la historia de la República Dominicana, una baja en la inversión pública, que es contradictorio a esa situación, y un dispendioso y alto gasto corriente. Solamente en publicidad, en el mes de febrero y mes de mayo, se gastaron más de 1.600 millones. 1.600 millones en 2 meses, 34 veces menos que febrero y marzo del año pasado. 34 veces más que febrero y marzo del año pasado. O sea, una situación realmente difícil para el pueblo dominicano. Y todo eso, como se ha establecido, ha golpeado, ha creado insatisfacción, porque aquí todos no podemos comprar las 3 comidas al día. Los pobres del país no alcanzan el poder adquisitivo para, ante la inflación galopante que vive la nación, comprar las 3 comidas del día. O sea, están pasando literalmente hambre. Y esa es la situación que nosotros entendemos va a producir un desborde de votos a favor de la oposición en diferentes aspectos. Y construir esa alianza opositora Rescate RD es el único instrumento para enrumbar al país por un camino distinto. Tenemos con nosotros ahora del periódico El Nacional a Estelín Canelo. Ingeniero, usted resalta que males están golpeando al pueblo dominicano. Ahora, a nosotros nos gustaría saber su propuesta en materia de seguridad ciudadana y narcotráfico, porque usted critica al gobierno, y eso está bien,
pero no ha hecho una propuesta en este sentido de cómo atacar este flagelo. Bueno, nosotros hemos hecho varias propuestas en diferentes temas, en diferentes aspectos. Y con respecto a la seguridad ciudadana, entendemos que se debe primero organizar programas de seguridad en todos los barrios de la capital, que sean incluyentes, que sea una convocatoria de los jóvenes, de las fuerzas vivas de esos barrios, juntas de vecinos, clubes sociales, la iglesia, y que también participen instituciones del Estado, como son el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, que tanto tiene que ver con el tema de los feminicidios, donde todos, sociedad y Estado, tienen una gran responsabilidad de frenar de manera contundente. Pero además, hemos planteado que se requiere de establecer cooperación internacional de país a país, con países como Israel, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, para el tema policial, para fortalecer, adiestrar, capacitar a nuestros cuerpos policiales para que haya una gestión más efectiva, además de buen equipamiento, además de buena remuneración, que puedan servir en materia de lo que debe ser la tranquilidad y la paz de los dominicanos. Todas esas cosas las hemos venido reiterando en diferentes escenarios y entendemos que es fundamental. En términos del narcotráfico, es una responsabilidad del Estado y específicamente de las Fuerzas Armadas combatir el crimen organizado y el narcotráfico. El Ejército tiene la responsabilidad de proteger nuestra frontera terrestre con Haití y la Armada tiene la responsabilidad de proteger nuestras costas, que son nuestras fronteras marítimas. Y en ese sentido, entendemos que se debe hacer un mayor esfuerzo. Las iniciativas que se han tomado en materia de las acciones fronterizas han perjudicado a la nación dominicana, han perjudicado al pueblo dominicano, a los productores y a los comerciantes también, que tienen que ver con el flujo comercial, que es nuestra única balanza comercial positiva por mucho a favor de la República Dominicana y que ya se ha perdido. Esos mercados lo han tomado otros empresarios extranjeros, lo han tomado otros países, que nosotros rescatar de nuevo eso, después de establecer políticas equivocadas, erráticas, en términos de las relaciones con Haití, va a haber que esperar mucho tiempo para poder nosotros rescatar ese mercado. Más de 500 millones de dólares se han perdido en esa situación. La palabra ahora para Edith Febles del programa El Día. Ingeniero, bueno, quisiera verificar un dato anterior, porque primero preguntarle si usted cree en las encuestas. ¿Usted cree realmente en las encuestas? Bueno, yo creo en las encuestas como medio de investigación científica, no como medio comercial política. Yo creo que aquí se han manejado las encuestas como publicidad política y que muchas encuestas están secuestradas. Yo recuerdo que una de las encuestas que yo utilicé cuando fui candidato en el 2008 fue Greenberg, que tuvo a bien participar aquí hace unos 2 o 3 meses, que hizo una entrega. En esa entrega daba 47 a 44 a favor de la oposición. Quizá esa no la hemos visto, pero esa la Greenberg. Y después hizo otra que no conocimos los resultados, pero que no se publicó. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que darle el valor de investigación científica a las encuestas, y yo se lo doy. Y yo creo en las encuestas. Pero si tú la utilizas y la absorbes para publicidad política y publicitar tu candidatura y manejar eso como plataforma principal de tu candidatura, evidentemente que no creo en esa. La pregunta me surge porque antes había dicho don Bienvenido, dice, yo he verificado 24 encuestas y su partido aparecía con un 2%. Entonces, usted en ese momento no se quejó. Yo quisiera saber cuáles son las expectativas que tiene su partido, usted y su partido, y los datos que ustedes tienen de cara a las elecciones. Mire, nosotros planteamos que ante la difícil situación que tiene el país, nos vimos precisados a formular esta alianza opositora Rescate RD. Por esa difícil situación y porque ningún partido solo podría derrotar al gobierno, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, y menos el PRD, en esa situación. Y por eso entendemos que esa alianza opositora era fundamental, que era el único instrumento que había para cambiar de rumbo el destino del país. Y cuando mencionaba Bienvenido del tema del 2%, yo no les digo ni que sí ni que no. Yo lo que sé es que hay posiciones que son interesadas. Y yo digo, bueno, si tengo el 2% y el PRM saca un 49%, pues tenemos una segunda vuelta.
Así de sencillo. Pero usted tiene número usted. Creo suyo? que podemos aportar en este espacio de concertación de partidos políticos mayoritarios. Le damos ahora la palabra a Miguel Feble del periódico El Día. Seibano ilustre. Mire, usted tuvo una extendida experiencia en las relaciones exteriores hace poco tiempo. Yo quiero desde esa experiencia oír su valoración del manejo de esta administración, la de Luis Abinader, del caso haitiano y particularmente, ¿qué haría usted ya con el hecho cumplido en el caso de Río Masacre? Bueno, yo he dicho que la participación en términos de política exterior de este gobierno ha sido tímida a nivel internacional. Tímida. Tímida. Ha sido pasiva. Y que en el caso de las relaciones directas con el vecino país de Haití ha sido errática, incoherente y desacertada. Yo me voy a permitir, quizás, si ustedes me lo permiten, extenderme un poquito en todo esto para yo entonces poder quizás hacer un enfoque más amplio sobre lo que yo entiendo ha sido. Miren, cuando nosotros salimos en el 2020 del gobierno, que yo fui canciller, nosotros expresamos de manera pública que nuestro compromiso con el PLD concluía y que íbamos precisamente a trabajar para fortalecer el Partido Revolucionario Dominicano, que era nuestro único compromiso, además del pueblo. Y en ese sentido comenzamos a trabajar, recibimos invitaciones por parte del gobierno para diferentes reuniones que tenían que ver, y aseguramos que íbamos a hacer una oposición firme, responsable, pero constructiva. Y así lo hemos venido haciendo. Como a 7 o 8 reuniones entre Palacio, Cancillería y otras instancias, y la mesa del diálogo que también se estableció, que se interrumpió porque mientras nosotros estábamos debatiendo en la mesa del diálogo, el presidente estaba mandando sobre esos mismos temas un proyecto de ley al Congreso Nacional. Y todo eso del diálogo se engavetó, no se le hizo nada de caso. Pero a la primera reunión que yo fui al Palacio Nacional, que se trató del tema haitiano, yo le dije al presidente que quería que me permitiera hacer algunas sugerencias. Y así fue, la hice. Lo primero que le dije fue, mire, yo recomiendo que se saque el tema de la confrontación del gobierno con el tema de Haití. O sea, no había ningún tipo de situación que requiriera encrispar esa situación de confrontación. Segundo, que se mantenga el diálogo al más alto nivel, constante, permanente, que es lo que se establece en estos casos. ¿Y los interlocutores? Y tercero, mientras haya un haitiano que quiera dialogar, hay que dialogar con ese haitiano. Pero ahora se instaló ya un consejo presidencial y yo no he visto ninguna iniciativa por parte del gobierno, sobre todo para reclamar lo del Río Masacre. Pero además, yo le digo, tercero, hay que hacer un llamado a la comunidad internacional para que participe de manera activa. Pero nosotros que somos el país más afectado en este caso, que tenemos problemas con una masiva inmigración ilegal, que nos afecta el presupuesto de salud, que nos afecta el presupuesto de educación y otras áreas, somos los más interesados en buscar una solución lo más pronto posible al problema haitiano. Por lo tanto, somos los indicados en plantear ante la comunidad internacional una propuesta amplia, abarcadora, que permita primero desarmar las bandas de Haití mediante un bloque regional encabezado por cualquier país de Latinoamérica, que en segundo lugar se pueda retornar a la institucionalidad, que se pueda estabilizar el país de Haití y que se inicie un proceso para unas elecciones democráticas, libres y transparentes. Y luego de ahí, seguir con el contacto con la comunidad internacional para iniciar un proceso de recuperación del vecino país de Haití. Esa es la situación correcta. Inclusive, nosotros habíamos planteado diferentes alternativas de soluciones a corto, a mediano y a largo plazo sobre el tema haitiano. Una de ellas fue la que nos correspondió firmar en Laredo en el 2018, un preacuerdo entre Haití y República Dominicana, con los Estados Unidos como testigo y con la Universidad de Texas como asesor, donde se establecía la instalación, la especialización de una franja de desarrollo a lo largo de toda la frontera, donde se instalaran empresas transnacionales, internacionales, que evidentemente eso iba a constituir una verdadera generación de riqueza, una generación de decenas de miles de empleos, y que se iba a convertir en la verdadera
barrera migratoria de la República Dominicana. Y que inclusive aquí hay un caso, hay un modelo, que es el de Codevi, que es una empresa que está aislada totalmente, que tiene 23.000 empleados, de los cuales 5.000 son dominicanos y 18.000 son haitianos. Y funciona perfectamente bien. Usted se imagina eso a todo lo largo de esa frontera, 5 millas hacia la Haití, 5 millas hacia la República Dominicana. Lo que eso significa, recibimos interés de China, de África, de Europa, de Marruecos, entre otros de los países Para instalar empresas. Para instalar empresas. Y conseguimos un crédito financiero de 15.000 millones de dólares de los Estados Unidos. Evidentemente, eso no se llevó a cabo porque los haitianos fallaron en su cumplimiento de firmar ese acuerdo para fines de desarrollo recíproco, bilateral en ese sentido. Ingeniero, la agitación, para seguir con el tema. No me concluyó el tema del río Masacre. Bueno, yo creo que eso fue un mal manejo del gobierno, porque el gobierno aquí hizo el 21 de mayo, el 27 de mayo del 2021 un acuerdo donde daba libertad también y dejaba puertas abiertas para implementar un proyecto de esa naturaleza. Y eso no se debió haber hecho nunca, porque esa litis, esa crisis, esos litigios están contemplados en el Tratado de 1929. Que hay mecanismos, hay procedimientos para mitigar y para consensuar ese tipo de problemas. Entonces ahora tenemos un nuevo Consejo Presidencial, tenemos un nuevo presidente del Consejo, tenemos un nuevo primer ministro. Independiente de su inestabilidad, hay que tomar iniciativas. La agitación interna, política y social en Haití, presiona la frontera terrestre dominicana. Hay murmuraciones de que la República Dominicana está siendo presionada por Estados Unidos, lo dijo el senador Marco Rubio, y hay murmuraciones en el país sobre la instalación de campos de refugiados en la República Dominicana, en el territorio nacional. ¿Cuál es su parecer frente a este tema? Nosotros rechazamos cualquier intento de establecer campos de refugiados haitianos en la República Dominicana. Nosotros no somos los que más hemos colaborado y apoyado al pueblo haitiano, pero no podemos seguir cargando con ninguna solución hacia Haití que tenga que ver con la República Dominicana. Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía, defender nuestro territorio y en ese sentido nosotros estamos comprometidos como persona y como Partido Revolucionario Dominicano. Tiene ahora la palabra don Bienvenido Álvarez. Ingeniero, yo no sé si hace mucho que usted no va por los barrios pobres del país. Como usted muy bien afirmó, hemos tenido un periodo de más de 50 años de crecimiento sostenido. Sin embargo, en ese periodo hemos visto el desarrollo de un país y el desarrollo de otro país, pero en líneas contrarias, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Hemos tenido políticos conservadores como Balaguer y hemos tenido políticos socialdemócratas como los PRDistas, incluyéndolo a usted, y nada ha cambiado. En la percepción suya del ejercicio de un gobierno, ¿existe la posibilidad de trabajar para Cristo Rey, Capotillo, Cancalarrana, Los Minas Adentro, etcétera, y lograr algún nivel de desarrollo para el país de los perdedores? Ese debe ser el propósito y el objetivo de un gobierno que piense en la gente. ¿Pero cómo lo haría usted? Nosotros entendemos... ¿Cómo usted lo haría? Bueno, nosotros entendemos que se hace necesario una reingeniería de lo que ha sido la gestión gubernamental en todos estos últimos años. Precisamente para pensar en cómo podemos reivindicar ese sector donde la desigualdad cada vez se ensancha más esa brecha entre los que más pueden y los que menos pueden. Nosotros entendemos que como candidato y como PRD proponemos una gestión de gobierno distinta. Una gestión de gobierno que prometa menos y hable más, y haga más. Una gestión de gobierno que hable menos y haga más. Y sobre todo, en el aspecto que tú planteas, una gestión de gobierno donde las necesidades de la gente se conviertan en las verdaderas prioridades de ese gobierno. Una gestión de gobierno que tenga como centro siempre, siempre primero la gente. Y en ese sentido, yo
Tengo muchos años en política, más de 40 años y siempre en el PRD. Soy ingeniero de profesión, soy empresario, soy desarrollador y he tenido participación tanto en la actividad pública como en la actividad política. En ambos sectores he generado desarrollo, he generado decenas de miles de empleos y en ese sentido estamos en la condición de implementar un gobierno con un equipo de hombres y mujeres responsables, capaces y verdaderamente transparentes para implementar desde el gobierno planes, programas y proyectos que beneficien a esas grandes mayorías. Esa gran mayoría que están esperando y que su brecha se ensancha cada día más por la falta de atención directa de los gobiernos. Y entonces implementar esos planes, esos programas para generar desarrollo nacional, desarrollo regional, desarrollo provincial, desarrollo municipal, y donde se destaque sobre todo la presencia de la mano amiga del gobierno a través de un presupuesto equilibrado en el orden sectorial, en el orden geográfico y en el orden económico, para beneficio de la grande mayoría del país. Y sobre todo también procurar de manera directa lo que debe ser mejorar como gobierno la calidad de vida y el bienestar de nuestra gente, de esa gente que están desprotegidas, de esa gente que no tienen oportunidades, de esa gente que están dispuestos a irse del país a Tenyola, exponiendo su vida para buscar nuevas oportunidades en el exterior. Entonces nosotros estamos convencidos que tenemos que hacer un gobierno para la mayoría, para los más pobres del país, para nuestra gente más necesitada. Y en esa misma dirección, por favor, ¿usted incrementaría o eliminaría esos planes sociales, los bonos, ese chequecito que le llega a la gente por una tarjeta, ese dinerito que le llega por una tarjeta cada mes? Mira, la implementación de la política social actual tiene sus contradicciones, tiene su problemática, pero entiendo que es necesario una política social que pueda responder a las necesidades de la gente. Hoy se establece a través de bonos focalizados, subsidios focalizados a través de bonos especiales, como el bono de educativo, el bono de Navidad, el bono madre y otros. Y también se establece por transferencia de efectivo directo a través de las tarjetas, la tarjeta de solidaridad, la tarjeta Supérate. Pero hemos visto los escándalos que se han producido en esos procesos. Y ustedes saben que evidentemente se requiere una rectificación de lo que debe ser ese proceso de política social. Pero también la política social tiene otras contradicciones. Hay un subsidio generalizado que es no discriminado y que lo experimentan y se benefician quienes lo necesitan y quienes no lo necesitan. ¿Cuál es? El subsidio al combustible, donde evidentemente lo compran iguales ricos y pobres, y donde tú ves un carro de lujo echando un combustible subsidiado igual que el pobre, y donde tú tienes un gas que sirve para la cocina de ese pobre, pero que se utiliza subsidiado en calentar piscina, en calentar jacuzzi, etcétera, etcétera. Todo esto son distorsiones que evidentemente tenemos que corregir, pero la política social, la mejor política social es la buena educación de calidad y el empleo. Hay que acompañar todas estas políticas sociales que se implementan desde el gobierno con una buena educación de calidad y con una buena generación y oferta de empleo a nivel nacional, que es lo que ha faltado aquí en el país. Adalberto Grullón, de Informativos de la Antilla. Ingeniero, usted es el cuarto candidato presidencial que se siente en esa silla en esta semana. Y la verdad es que cuando uno los escucha a ustedes, hay una coincidencia altísima en términos de propuestas. Usted habla, por ejemplo, en los barrios, de unir a todas las instituciones públicas y a la comunidad para combatir la delincuencia. Eso lo hizo Leonel Fernández con Barrio Seguro y este gobierno con la Vuelta al Barrio. Y usted encuentra todas las instituciones. Con el tema haitiano se plantean situaciones muy parecidas. El gobierno dice, no hemos podido establecer o mantener las relaciones con todos los sectores haitianos debido a la crisis muy especial y sin precedentes que tiene Haití ahora, crisis humanitaria, crisis económica. ¿Por qué será que la población le compra más el discurso al gobierno que a la oposición frente a los temas principales que se han abordado durante
este proceso? ¿En base a qué esa conclusión suya? A las encuestas. Ah, bueno. Eso evidentemente el gobierno tiene encuestas. mecanismos que no tiene la oposición en estos momentos y que lo usa de manera descarada. El gobierno inició un asedio sobre los partidos políticos de oposición, comenzando con el PRD, desde su inicio de gobierno. ¿Contra el PRD? Contra el PRD. O sea, la compra de alcaldes que se inició en el 2021. ¿Por qué se venden esos alcaldes? Bueno, porque lo compran. No estoy justificando al que se vende, pero sí estoy condenando al que lo compra. Y nosotros los que quedamos aquí en el PRD, que somos muchos hombres y mujeres, que mantenemos nuestros principios, nuestros valores y nuestra dignidad, que no nos vendemos ni nos dejamos comprar, hemos hecho exhortaciones muy importantes a lo que es la comunidad PRDista en ese sentido. Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, usted en el periodo pasado fue canciller de la República 4 años. Tuvo que manejar muchas situaciones de la región y nosotros nos enfocamos mucho en Haití. Este gobierno, una de las iniciativas que ha tenido es la de ampliación, construcción de la frontera, del muro fronterizo, pero hay una queja de que la comunidad internacional no se ha involucrado. Desde su experiencia como canciller de la República, ¿qué ha faltado para motivar realmente a la comunidad internacional a que se involucre en Haití? Y si realmente usted piensa que la estrategia de la comunidad internacional es que República Dominicana cargue con el problema haitiano. No, fíjate, ha faltado iniciativa, ha faltado disposición, ha faltado voluntad por parte del gobierno. Yo recuerdo que cuando yo asumí la Cancillería el 16 de agosto del 2016, el 30 de agosto, yo estaba personalmente en Haití con el presidente de la República y con el canciller haitiano, resolviendo y destrabando 23 productos dominicanos, que me acompañaron algunos periodistas en esa ocasión, no sé si tú andabas. Sí, claro. Destrabando 23 productos dominicanos, lo resolvimos en 2 horas. ¿Tú sabes por qué? Porque en diplomacia el diálogo es fundamental y eso no se puede perder nunca. Tú no puedes decir que tú no tienes con quién dialogar, siempre aparece con quién dialogar, y más en estas circunstancias. Y además, en ese sentido, yo creo que ha faltado por parte del gobierno, que es el que tiene la autoridad, de presentar ante la comunidad internacional una propuesta amplia, abarcadora, que ustedes no la han visto, una propuesta de solución, una propuesta donde se le reitere también esa propuesta que República Dominicana no es espacio de solución para Haití. Pero el gobierno, ingeniero, con el perdón suyo, se ha pasado los 4 años hablando de Haití en todos los foros internacionales. Sí, pero hablar es una cosa. Y a nivel de aquí. Es que Y tú no puedes- pidiéndole tú no- a la comunidad internacional Tú no puedes ir a hablar a un que foro. intervenga. Tú tienes que a un foro llevar una propuesta concreta. Y nosotros somos los más afectados. la propuesta que ha hecho el gobierno, No ha hecho ninguna propuesta. la de que No hay ha que hecho intervenir ninguna- Haití. No ha hecho ninguna propuesta. Tú tienes que llevar una propuesta concreta, que es una propuesta abarcadora, pero con el interés de contribuir a la solución de ese problema haitiano. Ya. Con el interés de contribuir a ese problema haitiano. Y esa es la realidad. Y la presencia de... Entonces nosotros somos los más afectados, somos los que nos afecta la migración ilegal masiva que no se ha controlado. Afecta el presupuesto de educación, afecta el presupuesto de salud y afecta otros presupuestos que hoy en día están invadidos también. ¿Y cuál sería su propuesta? Bueno, mi propuesta es amplia, abarcadora en ese sentido, que contempla también este espacio especial de la franja, para posteriormente, después de las soluciones a los conflictos actuales en Haití, porque Haití está ahí, estuvo y va a seguir estando. Y nosotros lo que tenemos que procurar es la mejor convivencia con Haití, defendiendo y asumiendo una clara posición sobre nuestra soberanía y sobre nuestra integridad territorial y de nuestros hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, yo creo que falta elaborar esa propuesta. Esa propuesta, yo en una conferencia que di en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de manera amplia expuse los pasos que había que dar. O sea, tú no puedes perder el diálogo con un país. Tú no puedes tampoco ausentarte de la comunidad internacional sin llevar una propuesta concreta para una solución de un problema tan importante como el problema haitiano. El principal problema que tiene la República Dominicana es el problema haitiano hoy día. Ese es el principal problema. Están haciendo una verja que nosotros estuvimos de acuerdo, pero que no es suficiente. Y una verja que se prometió hacer en 1 año, y vamos a pasar este periodo y no se va a terminar. Entonces, esa incapacidad, esa inconsistencia, esas improvisaciones, pues evidentemente
le restan mucho a la eficiencia de este gobierno. Y eso en todos los sectores. Se comenzó al inicio la carretera Duarte, para una reconstrucción de la carretera Duarte. Tiene 4 años, se han gastado todos los miles de millones de pesos del mundo y no han terminado, ni van a terminar tampoco. Con ese endeudamiento, con esos presupuestos altos que ha disfrutado este gobierno, no puede presentar una obra importante que civil no tiene. Pero esa es la realidad, independientemente de que las encuestas también sean otra realidad. Candidato, en su gobierno, República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con China. Fue un hito importante en materia de política exterior. En su opinión, ¿se ha cultivado esa relación desde ese 1 de mayo, si mal no recuerdo, del 18, ¿no? Hasta entonces, recuerdo que al inicio, con el tema de la vacuna, un poco que hubo alguna contradicción si se recibían vacunas o no. China finalmente creo que nos salvó en medio de la pandemia. Su opinión sobre esos acercamientos a destinos diplomáticos que antes no teníamos en materia de relaciones. Sí, yo voy a tocar el tema de China, pero lo voy a introducir con otros temas también dentro del sector de política exterior. Nosotros deberíamos darle las gracias a China por ese apoyo que nos dio con las vacunas. Se compraron vacunas en todas partes y las únicas que aparecieron fueron esas. Se hicieron inversiones grandes en vacunas, que después hasta estábamos nosotros donando vacunas, pero con mucha dificultad y con muchos problemas. Mire, nosotros implementamos y desarrollamos una gestión de canciller de manera proactiva y productiva. Nosotros establecimos relaciones con 11 países, incluyendo la República Popular China, nuevas relaciones. Y en ese sentido, en los últimos 20 años anteriores solo se habían establecido con 2 países. Nosotros pudimos también lograr la supresión de visados en más de 65 países. Nosotros presidimos todos los organismos regionales del entorno y pusimos a la República Dominicana en el espacio más alto en el Concierto Internacional de Naciones. Asumimos un puesto de seguridad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por primera vez y presidimos ese consejo en 2 ocasiones, en enero del 18 y en marzo del 23. Pero además nosotros implementamos también el Instituto del Dominicano en el Exterior, un instituto que participó y se aperturó en todas las comunidades donde se concentraba gran número de dominicanos y dominicanas, y que instituyó también lo que era el Premio Oscar de la Renta para los dominicanos destacados en el exterior. En otro escenario hicimos también grandes acuerdos comerciales, fortalecimos la institucionalidad y el sistema administrativo. Hicimos también una serie de contactos que nos permitieron también elaborar una mayor cooperación de esos países a la República Dominicana. Y lamentablemente eso no se le ha dado seguimiento. Yo no sé qué otro país han suprimido los visados, yo no sé con qué otro país han hecho relaciones diplomáticas, yo no sé con qué otro país han estado. La cumbre iberoamericana que se realizó aquí el año pasado, esa cumbre en marzo, esa cumbre dominicana obtuvimos nosotros la sede y la Secretaría Pro Tempore, que en el 2019 en Andorra, en la reunión de Iberoamérica. O sea, son una serie de cosas que nosotros entendemos son beneficiosas para el país, pero si usted pregunta, bueno, yo no he visto acciones concretas en materia de política exterior. O sea, yo creo que este país se debió haber empleado a fondo en el tema haitiano con una propuesta amplia, abarcadora, que pudiera tener soluciones, no solamente para el conflicto inmediato, sino para posterior. Es nuestro principal socio comercial, porque es con el que tenemos la balanza comercial positiva. Y en un mercado cautivo que ya hemos perdido, como dije anteriormente. Déjenme, con el permiso, Monegro, preguntarle por qué República Dominicana hoy en día no tiene un embajador de Estados Unidos. O sea, ¿por qué nuestro principal socio comercial después de Haití no tiene una representación al más alto nivel acá? ¿Qué explicación le da usted? Y empezó en los finales del gobierno de Danilo Medina. No. El embajador existente, que era Robin Bernstein, se ausentó el 21 de enero del 2021. Y desde allá para acá no se ha nombrado un embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. ¿El por qué? No sé. Pero sí lo hay en Haití.
que está nombrado en Haití, ejerciendo una función precisamente con relación a todo este tipo de cosas. Yo entiendo que el gobierno ha sido tímido en ese sentido también, porque lo más importante es que si tú eres su principal socio en materia, si él es tu principal socio en materia comercial, en materia política, en todos los aspectos, pues evidentemente te respalden con el nombramiento de un embajador, que aquí lo que hemos tenido es encargado de negocio. Sin embargo, China ha mantenido su embajador aquí, ingeniero. China ha mantenido su embajador aquí. Le damos las gracias a todos por esta ronda que acabamos de concluir. Me asusté, usted estaba despidiendo. Una super ronda. Les recuerdo que no estamos en el almuerzo con Rico, tenemos hora para terminar. Gracias por esta super ronda. Vámonos a una pausa de este coloquio, esta conversación, la propuesta de los candidatos. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. El pueblo dominicano ya no aguanta más la comida cara, los apagones, la inseguridad y delincuencia, el abandono de los hospitales, las humillaciones internacionales, los tantos préstamos sin resultados, el despilfarro en el gasto corriente, los desastres en nuestra infraestructura pública, el deterioro de la educación, la intolerancia y el uso abusivo de los recursos públicos por parte del gobierno. Dominicanos, es hora de rescatar juntos a nuestro país. Vota por el Partido Revolucionario Dominicano en la casilla 4. Vota PRD. Vota PRD, vota 4 para ganar. Este gran edificio llamado República Dominicana está deteriorado, pero ahí están sus bases sólidas. Solamente necesita ser restaurado con una nueva administración. El ingeniero que nuestro proyecto país necesita. Un presidente distinto. Miguel Vargas, presidente. Tranquila, patria, tranquila. ¿Y la salud? No le resolvieron a Bobby, tampoco a nosotros. Es hora de rescatar la salud de un gobierno ineficiente e irresponsable que nos empujó de la bicicleta. Hoy, República Dominicana está golpeada y va en camilla, empujada a oscuras, sintiéndose impotente, sofocada y sin aire, rumbo a la sala de emergencias. Es suficiente. No más de lo mismo. Porque es muy duro pasar 4 años más de un gobierno que ha sido incapaz de administrar correctamente nuestro sistema de salud. No más frustración, no más incapacidad. Vamos al rescate de la salud en nuestra República Dominicana. Rescatando la salud. Llegó la esperanza. Rescatando la salud. Miguel Vargas, presidente. Un presidente distinto. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. La propuesta de los candidatos del Grupo de Comunicaciones Corripio esta noche con el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. La próxima pregunta con Fabio Cabral. Gracias, Roberto. Ingeniero, en la capital se terminaron las horas pico. Hace un rato usted dijo que, bueno, usted tiene una amplia y vasta experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, porque es un desarrollador. ¿Cómo su gobierno va a resolver el problema del tranque, del tránsito en la capital? Lo que quiere decir,
seguridad vial y el libre tránsito también de los peatones. Mira, cuando yo me correspondió ser ministro de la República 2000-2004, realizamos todo el diseño de la gran red nacional vial, incluyendo carreteras, incluyendo caminos vecinales, incluyendo infraestructura de puentes, pasos a desnivel y todas esas cosas. Logramos un préstamo con Inglaterra, que no pudimos implementarlo, en la ejecución de 22 pasos a desniveles, que luego, cuando el presidente Fernández llegó al gobierno, pues inició esos procesos de cosas. El problema es que aquí falta primero un reordenamiento de carácter administrativo, producto de un estudio científico en materia del tránsito vial en las ciudades urbanas más importantes, comenzando por la capital de la República Dominicana, por el Distrito Nacional. Eso hay que establecer un reordenamiento en materia de disposiciones administrativas de vías. Aquí se han hecho al ojo decisiones, se han tomado decisiones de cambiar de ruta y cambiar de vía algunas de las calles de la capital de Santo Domingo. Eso requiere de un estudio profundo y para eso hay que contratar empresas especializadas. Pero además, aquí después de esas construcciones de infraestructuras viales que se hicieron, de pasos a desniveles y de túneles y otra cosa, no se ha hecho hacer absolutamente más nada. Eso se abandonó. Aquí hay una dispersión de lo que son las instituciones que tienen que ver con el transporte y con el tránsito. Yo recomiendo, y hemos planteado, establecer un Ministerio de Transporte que agrupe a todas las instituciones y establezca una sola política pública en materia de reorganizar el tránsito, en materia de los programas de mantenimientos que no se están llevando a cabo. Todo ese tipo de cosas son parte de un Ministerio de Transporte que pueden estar todas esas instituciones dentro de ese sistema, pero coordinando la política pública en cada área, con una sola posición en términos del sector ministerial. Esa es nuestra posición en cuanto a eso. Faltan infraestructuras adicionales, faltan espacios de túneles, de pasos a desniveles y otros que son parte de las soluciones que tienen. Tú vas a Estados Unidos y tú te encuentras en un proceso permanente de elevado, de acceso diferente, de reconstrucción de vías, de mantenimiento, que es lo más importante para las infraestructuras físicas viales. El drenaje se ha abandonado, han sucedido eventos difíciles en ese sentido y no se ha tomado ninguna medida para corregir ese tipo de situación. Tenemos, como dije, desde el inicio del gobierno reconstruyendo la Duarte y se ha muerto mucha gente en ese proceso. Pero además, tú pasas por la Duarte y ves que no hay un inicio y un término de lo que son los tramos específicos que están reconstruyendo. Y eso ahí se ha invertido muchos miles de millones de pesos. Pero el periódico El Nacional, tenemos con nosotros a Sterling Canelo, le toca la palabra ahora. Ingeniero, a nosotros nos gustaría saber, en diversos barrios carecen de agua potable, la propuesta del candidato del PRD, Miguel Vargas Maldonado, para solucionar, para garantizar el preciado líquido, como le decimos. Lo primero es que hay que tener fuentes adecuadas para el suministro de agua potable. Lo segundo es que hay que tener redes de distribución apropiada también y darle mantenimiento a las fugas existentes, además de la instalación de los medidores que siempre son importantes. A mí me correspondió también, ya hace unos añitos, ser director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado y recuerdo que nuestra primera iniciativa fue darle consecución a lo que eran los recursos mediante una unidad ejecutora del proyecto de Madrigal. Y lamentablemente, tengo que decirlo aquí, por politiquería, ese proyecto no se pudo implementar, que era la fuente natural. También por conflicto de intereses. La fuente natural del suministro de agua a la capital. Nosotros conseguimos el préstamo más grande que hasta esa ocasión había conseguido la República Dominicana con el Banco Interamericano de Desarrollo de 150 millones de dólares. Y eso se cayó en el Congreso por diferencia entre los mismos compañeros nuestros. Conflicto de intereses Conflicto, también. sí. Tiene la palabra Eddie Febles. Ingeniero, en el año 2021 este gobierno llegó a un acuerdo con la empresa que creó la autopista del Nordeste, la empresa colombiana.
en lo que la gente denominó el peaje sombra y los medios de comunicación. Mediante ese acuerdo, el actual gobierno le pagaba poco más de 400 millones de dólares como resarcimiento y decía que se libraba de seguir pagando unas cantidades extraordinarias que tenía que pagar. Ese fue un contrato que se firmó en el año 2001 y fue usted que lo firmó. Sé que posteriormente se realizaron adendas y diferentes situaciones. Primero me gustaría conocer una valoración suya sobre el acuerdo que hizo este gobierno para salir de ese trance. Y segundo, conocer cómo comenzó, cómo fue que se fue deteriorando según la vista pública que terminó finalmente con Fíjese, ese aquellos proyecto costos. tuvo diferentes etapas. Y la primera etapa la inició cuando yo fui ministro de Obras Públicas. Nosotros entendíamos que ese tramo de Santo Domingo-Samaná era fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo del turismo de Samaná y que iba a generar grandes beneficios para la nación dominicana. Luego, en lo que nosotros contemplamos, el tema del peaje de sombra se hacía mínimo, porque la mayor inversión de ese proyecto se hizo luego más adelante, con grandes dificultades en los accesos y las vías, que era el Boulevard y eso era un tramo muy costoso, muy corto y de poco flujo, lo que evidentemente evidenciaba el tema de lo que era el peaje de sombra, porque en todo esto se busca en el proceso de concesiones el equilibrio económico, donde el inversionista hace su inversión y donde tiene un retorno mínimo establecido de un 14%. Pero en mi visión, en mi concepción como ingeniero, ya no como político, yo creo que fue un mal negocio del gobierno haber comprado en medio de un proceso donde estaba el gobierno detrás de préstamos, donde él se metió en 40 mil millones de préstamos, entonces se desprende de 450 millones de dólares para pagar y retomar una obra que en definitiva a lo largo de 20 años no iba a ser tan difícil para el país, o sea, para el gobierno y para el uso del pueblo. O sea, que fue una mala decisión. Yo creo que fue un mal negocio. Del PRM comprar. Yo creo que sí. Y eso lo he analizado y lo he conversado con muchos expertos, inclusive los que diseñaron en principio el proyecto. Según la valoración que se dio en ese momento, el ahorro futuro era de 1.500 millones de dólares. Y el valor presente de los 450 millones de dólares. El tema del cálculo, como se haga. Bueno, tenemos ahora... Ellos se desprendieron de 450 millones de dólares que pudieron haberlo invertido en la continuidad de muchas obras hospitalarias que no han terminado, ni le han dado continuidad, en la continuidad de muchas aulas que no han terminado, ni le han dado continuidad, y en la continuidad de otra serie de proyectos que tampoco han concluido. Siempre había una queja en el presupuesto nacional cuando se consignaba esa partida, sí. Y muchas lo valoraban, y era como una presión, había mucho cuestionamiento a esa partida que siempre estaba presente, Esa partida se estableció para garantizar el equilibrio económico de la inversión, y esa no es la única obra. Por ejemplo, en Panamá, el corredor que hay desde allá que te lleva directamente a la ciudad, esa fue por una concesión, donde en ese caso hubo una visión inteligente por parte del gobierno, en que lo que faltaba para completar ese equilibrio económico y ese retorno del capital, lo compensaron con tierras ganadas al mar, al Pacífico, y pudieron desarrollar el más amplio e importante desarrollo inmobiliario de alta gama ahí. O sea que fue un negocio completo para todos, en ese sentido. Le damos la palabra ahora a Miguel Feble del periódico El Día. Mire, a propósito de el peaje sombra y de la autovía desde las Américas a Samaná, acorta bastante el tiempo y la distancia. Antes había que irse por Controva, San Francisco de Macorís, Nagua, para llegar a Samaná. Igual ahora, si yo estoy en Montecristi y tengo que ir a Barahona o Pedernales, yo tengo que venir aquí a la capital. Y en el mejor de los casos pudiera ir por Piedra Blanca, Rancho Arriba, San José y de ahí tomar la vía del sur, en una administración suya.
usted haría una carretera norte-sur, sur-norte. Sí, yo entiendo que es beneficioso para ambas regiones. La dificultad que ha tenido ese proyecto ha sido fundamentalmente por temas medioambientales. Pero hoy día hay herramientas, hay metodología, hay técnicas que permiten mitigar cualquier impacto ambiental en ese sentido. Yo favorezco la conexión de una carretera importante, Cibao Sur. Y en la parte que afecta al medio ambiente, hacerle túneles, porque atravesaba parte de un parque. Buscar soluciones y crear las condiciones para que no se afecte ni el impacto ambiental sea de tal manera que pueda afectar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales de la zona. ¿La haría el Estado o público-privado? Bueno, eso se podría considerar una alianza pública-privada, que es lo más importante para la inversión de la obra. Y la sostenibilidad de ese proyecto y la recuperación de la inversión. El Estado construyó una carretera para unir a Barahona con San Juan. No pasa nadie por ahí. No pasa nadie. Sí, no pasa casi nadie por ahí. No, yo le aseguro que esa carretera Cibao Sur va a favorecer a ambas regiones, no solamente con el tema turístico, sino con el tema de mercado. Ahí va a producirse un verdadero despertar de flujo de ambas ciudades, tanto del sur como del Cibao. Tiene la palabra don Bienvenido Álvarez. Ingeniero, usted es muy crítico de este gobierno. ¿Alguna vez en sus reflexiones personales ha pensado en qué cosa positiva ha hecho este gobierno? Bueno, yo como dominicano lo que me pongo a pensar es lo que está afectando al pueblo. Y sobre eso me concentro, porque entendemos que esa es Fíjate, hay algo muy importante. Un gobierno, un presidente, aparte de deberes y obligaciones que tiene con el pueblo cuando asume la presidencia de la República, deberes fundamentales y obligaciones básicas, como el proveer salud, proveer educación, proveer alimentación, vivienda y empleo digno. Un presidente debe propiciar un ambiente de convivencia ciudadana, un ambiente que permita realmente una interrelación entre todos los sectores, propiciar la paz, propiciar el sosiego, propiciar la tranquilidad y propiciar la felicidad del pueblo dominicano. Entonces, en esto hemos visto que no ha habido no se ha dado esa situación. Hemos vivido en una constante zozobra. ¿No será un rencor de lucha partidaria entre sus viejos amigos? No, yo gracias a Dios no tengo rencores, ni guardo rencores. No. Yo estoy, gracias a Dios... Pero usted no ve nada positivo, absolutamente nada. Pero además, de no hacerlo, de no establecer y procurar esa convivencia entre los ciudadanos, entre todos los sectores, es un gran atentado contra la democracia dominicana y contra la gobernabilidad. Y eso evidentemente, como presidente, es un deber también adicional a todos esos deberes y obligaciones que tiene de servir a su pueblo. O sea, no hay nada positivo. Bueno, yo no me he detenido en ver lo positivo. A pensar en lo positivo. Yo me he detenido en ver los males que afectan al pueblo, que le puedo enumerar más de lo que le di ahorita. Podemos seguir con la lista, una lista amplia de situaciones, de incumplimiento. Aquí no hay continuidad de Estado, aquí no hay una obra que este gobierno puede exhibir importante a pesar del gran endeudamiento y de los grandes presupuestos que ha manejado. Aquí sí lo que hay es un gran presupuesto que se ve, que no hay que buscarlo, está ahí a flor de piel en la publicidad. Eso sí. Le damos la palabra ahora a Adalberto Grullón de Informativos Teleantillas. La República Dominicana tiene una gran presión desde el punto de vista de sus retos para satisfacer necesidades básicas, como es el caso del agua, de la alimentación, el empleo. Y esto conspira contra los recursos naturales del país. Hablábamos de agua. Hay crisis de agua en la capital, en el Gran Santo Domingo, pero hay crisis de agua en casi todas las ciudades de la República Dominicana. Mientras nuestros acuíferos se nos agotan y los gobiernos invierten poco en esto. Y tienes razón en eso, ha multiplicado por 6 la inversión que encontró en agua, pero sigue siendo insuficiente. ¿Cómo afrontaría un gobierno suyo ese tema sin agredir más a los recursos naturales? Y, por ejemplo, en el caso del agua de acá, que debió de construirse una fuente adicional
hace 10 años, según los estudios, muchos estudios, y no se hizo. El gobierno ha mejorado un poco el suministro, tapando tuberías, haciendo un manejo más adecuado del agua que ya llega, pero no hay construcción de nuevas fuentes. Sí, yo creo ¿Cómo usted que lo resolvería? el tema del suministro de agua es un tema muy serio aquí en la capital de Santo Domingo sobre todo. Y en muchas ciudades importantes, en el este, en el sur. Y yo creo que hay que afrontarlo con la decisión de buscar soluciones adecuadas. Ir a las fuentes hídricas que realmente pueden dar soluciones. Por ejemplo, lo que se ha adicionado aquí en los últimos 30 años en materia de suministro de agua potable para la capital no son las fuentes más apropiadas. Son más costosos, han sido más costosos los proyectos. Aquí la fuente más apropiada es lo que tenemos y está ahí todavía, que es la presa de Madrigal en su momento, pero que se puede concebir con otras dimensiones y con otra metodología que pueda suplir adicionalmente a las aguas que ya recibe la capital de Santo Domingo. Como tú dices, se han hecho esfuerzos con temas de instalaciones de medidores, que es correcto, evitando fugas permanentes, que es un trabajo continuo en la Corporación de Acueductos y Alcantarillado, y es propio y es importante que se haga, pero hay que adicionar fuentes que sean apropiadas para una distribución adecuada del agua de la capital. ¿Y traer agua de Atillo? Atillo es una posibilidad, pero está más lejos. Esta está más cerca. ¿Cuál? Pero habría que construir Madrigal. Bueno, pero es un proyecto. El gobierno dice que tiene un proyecto elaborado, no aprobado, que es una transformación del proyecto original de Madrigal, que viene, hay que decirlo, del primer gobierno del PRD. Sí, sí, sí. Porque Eso Maglú... Precisamente yo lo mencioné ahorita. Sí, sí. Pero después siguió y hicieron una modificación. El segundo. Pero hay modificación sobre la modificación. Sí. Tenemos ¿Usted qué haría? Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Ingeniero, usted en su actividad privada es reconocido como un exitoso promotor, constructor, desarrollador. Y uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es el gran déficit de vivienda. Desde su experiencia, uno supone que un gobierno de Miguel Vargas Maldonado habría un enfoque interesante sobre el tema de abordar el déficit de la vivienda. Me gustaría que usted compartiera con nosotros el plan de Miguel Vargas Maldonado para abordar ese gran déficit de vivienda. Mira, nosotros hemos contemplado proponer la construcción de 25,000 viviendas y soluciones habitacionales anuales. Y en ese sentido también, escúcheme, bienvenido, tengo que decir que el gobierno falló en su compromiso y en su propuesta y en su promesa. Y nosotros hemos tenido que proponemos construir 25,000 viviendas y soluciones habitacionales anuales. O sea, unas 100,000 viviendas y soluciones habitacionales durante los 4 años. ¿Qué proponemos? Bueno, primero nos comprometemos a apoyar financieramente proyectos de vivienda que sean de bajo costo. Nos proponemos también a rescatar las familias que residen en zonas vulnerables y alto riesgo y construir proyectos de bajo costo para presentar y alojar a esas familias, que son muchos, a la orilla de los ríos, a la orilla de las carreteras, en derricaderos y en muchos espacios que están diseminados en todo el territorio nacional. Y eso refleja una inversión pública también en vivienda distribuida en toda la nación dominicana. Pero también nos proponemos dar acceso a la titularidad de propiedades inmobiliarias para que el propietario tenga un instrumento de financiamiento, tenga un instrumento de emprendimiento y que pueda ser susceptible de un financiamiento con esa propiedad y con ese título y a su nombre. Y sobre todo, nos comprometemos también a promover de manera agigantada lo que son los proyectos de construcción de vivienda de bajo costo en una modalidad de alianza pública-privada. Yo creo que así podemos avanzar para suplir ese déficit habitacional que crece en la República Dominicana. Ingeniero, candidato, ahorita se hablaba de la infraestructura, sobre todo vial, en el país y especialmente en el Distrito Nacional. Usted, dentro de su propuesta, plantea crear un Ministerio de Transporte que unifique todas las visiones en materia de
del transporte en el país y en la capital. El gobierno actual ha presentado varias propuestas en materia de la masificación del transporte o del transporte masivo para buscarle una solución y una respuesta y sacar un poco de vehículos de la calle. En su opinión, ¿son viables esas propuestas? ¿Hay otras que son más factibles desde el punto de vista del transporte masivo? Bueno, ahí encontramos algo que le va a gustar a Bienvenido. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta, ¿Usted esa está de solución acuerdo? de transporte masivo para facilitar y agilizar lo que es, y además descongestionar lo que es también la cantidad de vehículos sin ningún tipo de condiciones para estar transitando en la capital de Santo Domingo es demasiado. Y eso hay que asumir con responsabilidad esa decisión, que es una decisión que tiene que también tener compensaciones en ese marco de lo que es todo el sector transporte. La propuesta de los candidatos esta noche con Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Vámonos a una pausa y retornamos con el último bloque. El Partido Revolucionario. El Partido